Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos hoy día a concluir con las exposiciones, con los dos grupos que faltan. El grupo de niños, niñas y adolescentes y el último que es de personas privadas de libertad. Entonces, sin más dilación, vamos a tener una clase un poquito más corta, creo. Saben ustedes que estamos preparando toda la universidad, las votaciones para el día de mañana, que se vota a rector. Entonces, bueno, vamos a terminar esta clase y el día miércoles, la próxima semana, pues comenzaremos el tema de violencia de género, con una clase que yo les voy a dar. Ok, entonces comenzamos, gracias. Buenos días, el tema de nuestro grupo es niños, niñas y adolescentes. Está conformado por Roxana Rivadeneira, Valdivieso Ingrid, Tumbaco Darwin y mi persona Lord Nicole. Bueno, entre los temas están las definiciones sobre lo que son niños, niñas y adolescentes. Niños y niñas son ciudadanos sujetos en pleno de derechos sociales, culturales, diversos, capaces, completos y activos, que al igual que los demás seres humanos están en proceso de desarrollo. Esto significa que son capaces, que pueden participar en todo lo que concierne en su vida y según su momento de desarrollo, que deben ser valorados en el presente y no solo como las personas del futuro. En la primera infancia, en esta etapa ocurren profundas transformaciones en el desarrollo del ser humano, de modo que son determinantes en el desarrollo integral a nivel corporal, social, emocional, cognitivo. Los niños y niñas en la primera infancia adquieren adquieren y apropian la cultura en las formas de ser y estar en el mundo. La infancia es el periodo en el cual se consolidan muchos de los rasgos formados en la primera infancia, al tiempo que se prepara el cuerpo y la mente para experimentar otro periodo de cambios y descubrimientos como lo es la adolescencia. En la adolescencia, etapa en la que se consolida la identidad del sujeto como un ser social e individual y se desarrolla la capacidad de analizar, escoger e imponer un nuevo orden que lo represente y lo proyecte. Esto genera tensiones para el sujeto mismo. Siguiente diapositiva. Entre las características generales están que son interesados en las personas, es decir, que reconocen las diferencias y están dispuestos a dar más a los otros, aunque también esperan más. También están que son ocupados, activos, llenos de entusiasmo. Son perseverantes, les interesa el dinero y su valor. Son sensibles a las críticas, reconocen los errores y tienen una capacidad de autoevaluarse. También son capaces de un interés prolongado, es decir, que son muy perseverantes, son firmes, fiables, razonables, fuerte sentido de lo que está bien y de lo que está mal. También pasan gran parte del tiempo en una discusión, pero también son extrovertidos y críticos de los adultos, aunque también dependen todavía de la aprobación de ellos. Entre también sus características mentales está que la belleza para ellos es muy importante, es algo primordial. Son ansiosos por responder a preguntas y buscar respuestas positivas a todos. Muy curiosos, les gusta recolectar cosas, pero pueden pasar a otros objetos de interés de un tiempo a otro. Desean más independencia, pero buscan orientación y apoyo. Las habilidades de lectura varían ampliamente, depende de la persona. Siguiente diapositiva. Entre las estadísticas a nivel nacional,
En Ecuador viven cerca de 6 millones de niños y niñas y adolescentes de 0 a 17 años, lo que corresponde al 35% de la población total del país. La costa es la región con la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes. En ella habita la mitad de la infancia y adolescencia del país, es decir, el 50%. En la sierra, el porcentaje llega al 43% y es la Amazonía la región que tiene el menor número. En ella habita el 7% de la niñez y adolescencia del país. Los niños y niñas y adolescentes viven sobre todo en ciudades, 7 de cada 10, mientras que 3 de cada 10 moran en el área rural, es decir, el 30%. Toda esta información fue censada en el 2017. Siguiente diapositiva. Si miramos en el mismo tema, pero a nivel internacional, en líneas generales, podemos afirmar que la Constitución de la República, el estudio de la niñez y adolescencia y otras leyes especiales no solo se ajustan a la Convención sobre los Derechos de Niños, sino que en muchos casos son más progresivas. Sin embargo, hay ciertos aspectos puntuales que pueden ser mejorados o que deben ser revisados. La protección contra toda forma de violencia debe ser mejorada, en particular prohibiendo expresamente la imposición de castigos corporales en todos los ámbitos, incluyendo especialmente el medio familiar. En relación a la protección contra la explotación económica y el trabajo infantil, resulta conveniente revisar las excepciones a la prohibición de trabajo para los menores de 15 años que son flexibilizadas de la ley bajo el argumento de ser actividades ancestrales o formativas. Siguiente diapositiva. En las estadísticas a nivel mundial, estos números total de niños en el mundo es de 2.200 millones. Y el número de niños y niñas que viven en la pobreza es de 1.000 millones. En el 2010, los y las adolescentes de 10 a 19 años sumaban 110 millones, representando casi una quinta parte que viene siendo el 18.7% de la población total en América Latina y el Caribe. De la misma manera, se contabilizaban 163 millones de adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años, lo que suponía el 27.5% de la población. El crecimiento de la población mundial es el resultado de la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. La población mundial aumenta constantemente y en el 2019 alcanzó la población total de 7.674 millones de habitantes en nuestro planeta, con una tasa de crecimiento del 1.1%, con una tasa de crecimiento de alrededor del 0.8% en la última década, y allí se alcanzaron tasas de crecimiento superiores al 15% anual. Derechos de estas personas. Como ya sabemos, los niños, niñas y adolescentes constituyen a un gran sector importante de la población ecuatoriana. Es por eso que dentro de la Constitución vigente, aprobada en el referéndum del 28 de septiembre del 2008, se consagran los derechos para este grupo de personas dentro del tercer capítulo que nos habla de las personas y grupos con atención prioritaria. Es así como dentro del artículo 44 de la Constitución se establece como obligación del Estado brindar apoyo, protección, promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en proceso de maduración y despliegue de todo su intelecto y capacidades. Dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, en el tercer título, se referencia de manera más detallada sobre los derechos, garantías y deberes
este grupo dividiéndolos en 3 grandes grupos. Siguiente diapositiva, por favor. Es así como en el primer grupo tenemos los derechos de protección, que son a la integridad personal, física, psicológica, afectiva, sexual, etcétera, y la libertad personal sobre la dignidad, autoestima, entre otros. Siguiente diapositiva. Como segundo grupo tenemos todos los derechos relacionados con el desarrollo de los niños y adolescentes. Aquí encontramos derechos como a la identidad, conservar, desarrollar y fortalecer su identidad cultural, su vida cultural, cómo se identifican, entre otros. Siguiente diapositiva. Y como último grupo tenemos los derechos de supervivencia. Estos nos hablan de su derecho a la vida, el derecho que constan los niños de conocer a sus progenitores, el derecho a tener una familia, a la protección prenatal, etc. Siguiente diapositiva. También hablamos de la legislación vigente en Ecuador que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Todos los países requieren contar con leyes de protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que correspondan al nivel de desarrollo del país y que respondan a las necesidades actuales de la infancia de todos los niños y adolescentes. Es por eso que durante estas 3 últimas décadas ha sido UNICEF el que ha acompañado a la discusión legislativa de los proyectos de ley que afectan a la infancia y adolescencia. Dentro de todo este contexto, UNICEF tuvo un rol muy relevante en la tramitación de leyes de filiación y responsabilidad penal para los adolescentes dentro de la inclusión escolar y la defensoría de los niños, así como entre otras planes de protección para niños. Durante todo este periodo legislativo, UNICEF ha contribuido activamente a la discusión de los proyectos de ley que crea el sistema de garantías para garantizar la ejecución de los derechos de los niños y adolescentes. Siguiente diapositiva, por favor. El cumplimiento de derechos en el Ecuador está dado por el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Este es un conjunto articulado y coordinado por varios organismos, entidades y servicios públicos y privados que definen, ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones con el propósito de garantizar la protección de los derechos de los niños y adolescentes dados en el Código de la Niñez y Adolescencia. El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia se encuentra integrado por 3 niveles de organismos. Como primer nivel tenemos los organismos de definición, planificación, control y evaluación de políticas, que son el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y los consejos cantonales de la niñez y adolescencia. Como segundo organismo se encuentran los de protección, defensa y exigibilidad de los derechos, que son las juntas cantonales de protección de derechos, la Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia, entre otros organismos. Y como tercer organismo se encuentran los que dan la ejecución de políticas, planes y programas, que son las entidades públicas y privadas de atención. Siguiente diapositiva. De las políticas y planes de protección integral dados por este sistema, son el conjunto de directrices de carácter público dictada por los organismos
competentes, cuyas acciones conducen a asegurar la protección integral de los derechos y garantía de la niñez y adolescencia. El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia contempla 5 tipos de políticas de protección integral básicas a conocer. Como primera tenemos las políticas sociales básicas y fundamentales que hace referencia a las condiciones y servicios universales a que tienen derecho todos los niños, como la educación, la salud, la nutrición, la vivienda, etc. Como segundo están las políticas de atención emergente, que son las que aluden a los servicios destinados a la niñez y adolescencia en situaciones de pobreza extrema, crisis económico-social severa, o la que se encuentra afectada por desastres naturales o conflictos armados. Como tercera están las políticas de protección especial, que son las encargadas de preservar y restituir los derechos de los niños y niñas que se encuentran en situaciones de amenaza o violación, ya sea maltrato, abuso, explotación sexual, explotación laboral, etc. Como cuarto están las políticas de defensa, protección y exigibilidad de derechos, que son las encomendadas a asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y como último punto se encuentran las políticas de participación orientadas a la construcción de la ciudadanía de los niños y adolescentes. Programas actuales que favorecen a este colectivo, es decir, programas o grupos o fundaciones que ayudan a la mejoría de esto. Encontramos lo que son la Fundación Pequeños Deseos, que su lema o logo es cumplir un sueño es la mejor medicina. Los Payasos Sin Fronteras, que es ayuda humanitaria desde las artes escénicas, lo que es la UNICEF para cada niño, Infancia Sin Fronteras, que es rompiendo barras, y Ayuda en Acción, que somos ayuda, tú puedes hacerlo. En Ecuador encontramos lo que son los programas nacionales de educación preescolar, que estos atienden a niños de 4 a 6 años de edad, lo que es la Operación Rescate Infantil, que estos atienden a niños de 0 a 6 años de edad, el Instituto Nacional de los Niños y la Familia, lo que es el Programa de Desarrollo Integral para menores de 6 años, lo que es Programa de Desarrollo Infantil, Programa de Crecimiento de Nuestros Hijos y el Programa de Desarrollo Infantil Intercultural y la Educación Infantil Familiar Comunitaria. El programa de UNICEF en Ecuador desarrollará 2 grandes estrategias. La primera, que es el crecimiento sin violencia, que esta comprende a continuar acciones para que los niños, niñas y adolescentes crezcan libres de lo que es la violencia, el maltrato, la explotación y el abuso. Para ellos, UNICEF continuará a crear entornos en donde los niños estén protegidos y prevenir lo que es el embarazo adolescente, que esto es consecuencia del abuso sexual. La segunda línea de acción es la equidad para la niñez, que concreta nuestros esfuerzos para que todos los niños, niñas y adolescentes cuenten con las mismas oportunidades, tengan lo que es una alimentación adecuada, que accedan a un agua limpia y a una educación de calidad, exclusiva e intercultural. Siguiente. Okay. Los aspectos sociales positivos y los negativos. Son muchos los cambios que se han introducido en la Ley de Protección de la Infancia y en la Adolescencia, algunos muy directamente promovidos y defendidos por lo que son la UNICEF. En los aspectos positivos de los niños y niñas, el interés superior del niño adquiere un nuevo desarrollo al establecer que hay que determinar dicho interés superior para que cada paso particular y establecer que hay que determinar dicho interés superior y el proceso en criterios básicos para hacerlo, como la protección en frente a lo que es la violencia, los derechos a ser escuchados y a participar. La situación de riesgo y desamparo se han regulado y definido de alguna forma más concreta. Se regula también lo que es la clara fundación o
funcionamiento de los centros de protección de menores con problemas de conductas. En lo que es la adolescencia, valoran lo que es la amistad. Está claro que los adultos también lo hacen, pero no de la misma manera. Para los adolescentes, las relaciones sociales son importantes para tener un desarrollo psicológico sano. Necesitan de alguien con quien hablar, con quien desahogarse y con quien compartir sus inquietudes. Al final, los adolescentes tienden a escuchar más a personas que son iguales que ellos que a personas que son más adultas o educadores. Tienen una mayor tolerancia, dependiendo del chico o la chica, ya que cada persona es mundo, pero sí es cierto que en general los adolescentes tienen menos perjuicios que sus padres. El motivo es muy simple. Nosotros hemos vivido experiencias que nos hacen reflexionar sobre nuestras vidas y la de las personas que nos rodean. Los perjuicios se van contribuyendo a partir de las experiencias que nosotros mismos vamos creando en forma negativa. Y a menudo también se transmiten de padres a hijos. Otra es que poseen una gran energía. A esto nos referimos a que tienen más ganas de hacer cosas, de implicarse en actividades, de vivir la vida, más interés. Disfrutan más lo que son los hobbies que los adultos y seguramente tienden a obsesionarse más. La adolescencia en los chicos mantiene esa energía característica y se involucran más con las ganas de actividades. Y por último, un criterio con el mundo. Otros aspectos positivos es que muchos de ellos se plantean el mundo tal y como es y como lo vemos en la actualidad. Los adolescentes más despiertos, curiosos, a menudo dicen que hay cosas que ni los propios padres habían llegado a plantear seriamente y nos hacen pensar y ver la realidad de otra manera. Desde un punto de vista genérico, podríamos hablar de los siguientes aspectos de manera negativa, englobándolos. Niños, niñas y adolescentes están cansados de que no se den a cumplir sus derechos. Se puede generar cierta adversión hacia el estudio. Algunos niños, en vez de estudiar, lo que hacen es trabajar. Pueden desencadenar un problema en lo que es la ansiedad y el estrés. A veces se crea un clima familiar negativo, que esto suele llevar a un pensamiento malo, y esto más se ve en lo que son los adolescentes. Y no suelen adaptarse rápidamente a lo que es la individualidad. Siempre van a depender de una persona. El acceso a la salud de los niños, niñas y adolescentes. Uno de los temas más alarmantes que se dieron a conocer es que la neumonía es una de las principales causas de muerte infantil en menores de 5 años. Se da en infantes de 1 a 4 años. Otra cosa que se ha visto es que el país se ha quedado rezagado en el tema de vacunación en América Latina. Hace falta mucha inversión en la salud. Esto revela una encuesta. La preocupación de estas enfermedades respiratorias y la deshidratación de los niños, niñas y adolescentes también han revelado un preocupante aumento de embarazos en adolescentes. Existen 3 partos de madre por cada 1000 adolescentes de 10 a 14 años y 51 partos por cada 1000 adolescentes en 15 y 17. Otra alerta es el incremento del suicidio, que actualmente es la primera causa de muerte en adolescentes. Esta realidad demanda desplegar esfuerzos importantes, incluyendo la formulación e implementación de una política de salud mental. También se han encontrado que existen cerca de un 20% de niños en situación de extrema pobreza, quienes han reconocido que en sus hogares han tenido dificultad para adquirir alimentos. La mala nutrición involucra un retraso en el aprendizaje, en la escolaridad y en el empobrecimiento. Por ello, la necesidad de un modelo lógico para el entendimiento de la nutrición y de los temas de la vacunación. Siguiente diapositiva. Otros problemas reales que presento en este grupo es la pobreza, porque la pobreza restringe drásticamente la oportunidad de que tienen los niños de prosperar, sobre todo en lo relativo, en la educación, vivienda y asistencia sanitaria. Y la desnutrición crónica es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan ahora las autoridades. A pesar de los esfuerzos por disminuir la pobreza, dar más acceso a saneamiento y sobre todo aumentar los niveles de educación en las madres, sigue siendo una cifra alarmante.
El matrimonio y embarazo infantil. El 22% de las adolescentes se casan antes de los 18 años, puesto que esto es totalmente legal según la legislación ecuatoriana, la cual establece que las niñas podrán contraer matrimonio a partir de los 12 años y los niños a partir de los 14. Esto constituye una violación de los derechos del niño, en particular de las niñas, ya que se les niega la oportunidad de disfrutar de su adolescencia. En los últimos años se vio un incremento de los partos de madres entre los 15 y 19 años. Estas adolescentes siguen siendo víctimas de los patrones socioculturales, donde por su condición de género deben cumplir su rol de reproductoras y cuidadoras del hogar. Otro punto es el trabajo infantil. Hay estadísticas que en el año 2004, 14% de los niños y niñas entre los 5 y 17 años solo trabajan y no iban a la escuela, o simplemente no trabajaban ni tampoco estudiaban. Es decir, una forma oculta de esclavismo dentro del servicio doméstico. Hoy, este porcentaje ha descendido al 8%. Sin embargo, los datos siguen siendo altos cuando se refiere a trabajo en los menores de 11 años. Por ejemplo, en el sector rural, el 15.5% de las niñas trabajan realizando tareas domésticas, en un promedio de 14 horas semanales, mientras que en el sector urbano disminuye al 4.3%. En estos grupos de niños están los indígenas, con un porcentaje que sube al 29%. La violencia infantil también es otra de los problemas que sufren este grupo, porque la persistencia de normas y patrones sociales como la aceptación del castigo corporal físico como una forma de disciplina contribuyen a la violencia y se representa un obstáculo para la construcción de entornos protectores que promuevan el desarrollo de los niños y adolescentes. El país, una de las principales causas de muertes evitables es el suicidio y el homicidio y los accidentes de auto. Si bien en la nueva Constitución se prohíbe cualquier forma de violencia contra los niños, no prohíbe de manera explícita los malos tratos del sistema educativo, la vivienda familiar o dentro del sistema judicial. El tráfico de menores. En Ecuador, el tráfico de menores es un fenómeno particularmente común y preocupante. A pesar de los esfuerzos del gobierno por eliminar esta práctica ilegal, muchos niños siguen siendo secuestrados por redes de explotación, que los utilizan para fines comerciales o sexuales. La prostitución, la pornografía, la mendicidad o el trabajo doméstico son solamente algunos ejemplos de explotación infantil en Ecuador. Y en ocasiones también los padres venden a sus hijos a los traficantes. Una práctica que a pesar de ser totalmente ilegal e inhumana, actualmente sigue creciendo. Otro punto son los derechos a las minorías, niños indígenas. Aunque la nueva Constitución también reconoce que la composición étnica multinacional e intercultural del país, los niños con padres indígenas o afroecuatorianos continúan siendo discriminados dentro de su propio país. Para la población indígena en general y aún peor para las mujeres, es más difícil acceder a servicios básicos como educación y tener una alimentación y una nutrición saludable. Las brechas entre los niños indígenas y los no indígenas llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, entre las comunidades autóctonas, 6 de cada 10 niños no han crecido lo suficiente para su edad y están desnutridos. Otro punto es el derecho a la identidad. En lo relacionado en el registro de nacimiento en el año 2005, 15% de los niños y niñas de menores de 5 años no estaban registrados en el registro civil. Aproximadamente 1 de cada 2 de estos niños no registrados eran menores de 1 año. El país, para dar solución a este problema, creó agencias de registros en las maternidades y otros establecimientos de salud, lo que permitió un considerable aumento de estos niños inscritos. Otro punto es el derecho a la asistencia sanitaria. La primera causa de muerte en la niñez son las afecciones del periodo prenatal, y no dejan de llamar la atención el elevado número de niños con un mal tratamiento médico o muertes por causas mal definidas. Cerca del 16% en niños y niñas menores de 5 años, además del alto nivel de la desnutrición crónica en los niños indígenas,
que es más del 50%, lo que nos muestra que las deficiencias en la calidad de la atención de la salud. La educación. El 97.4% de la niñez entre 5 y 14 años asisten a la escuela y un número parecido en los adolescentes entre 15 y 17 años, lo que muestra un gran avance en la lucha contra el analfabetismo. El país, entre sus propuestas de trabajo, se propone reducir el porcentaje de exclusión racial y la eliminación de las diferencias en el acceso de la educación, sobre todo por razones culturales. Cuanto mayor sea la tasa de inscripción de los niños en la escuela, menor será el porcentaje en trabajo infantil. Muchas gracias. Bueno, muy bien, señores. Han presentado todos los avances y algunos retrocesos en los derechos del niño, niña y adolescente, pero realmente pues lo que podemos decir es que desde la implementación del Código de la Niñez y Adolescencia en 2003 ha cambiado radicalmente la vida de la niñez y adolescencia en el Ecuador, disminuyó drásticamente el trabajo infantil, también el maltrato educativo que era naturalizado dentro de las escuelas, pero persisten otros problemas y con este año con la pandemia pues se van a ver incrementados otros problemas importantes en este colectivo. De cualquier manera, el Ecuador es uno de los países que cumple con los tratados internacionales, con la Convención Internacional del Niño, y que realmente pues ha hecho grandes esfuerzos a nivel institucional por mejorar esa situación. Es así que se han creado todos esos organismos que han dicho sus compañeros y se han implementado esas políticas para apoyar a la niña y adolescencia. Ok, muy bien. Vamos a ver el último, la última exposición, personas privadas de la libertad, PPLs. Buenos días, doctora y compañeros. Nuestro grupo es el número 8 y vamos a hablar sobre personas privadas de la libertad. Está conformado por Gobea Galarza Stephanie, Menéndez Mendoza María Emilia, mi persona Bermúdez Rivera Carol, Solorzano Coveña José Julián y Muñoz Zambrano Mariuxi. El siguiente, por favor. Personas privadas de la libertad. Siguiente. En su definición tenemos que son quienes están detenidos en un centro penitenciario dando cumplimiento a una condena o en espera de una sentencia que concluya el proceso judicial al cual están sujetos. Independientemente del motivo de su detención, las personas privadas de libertad son, en definición, vulnerables, porque son personas que han sido separadas de su entorno habitual y a las que ya no se les permite decidir sobre su vida. En sus tipos tenemos grado 1, 2 y 3. En el grado 1 tenemos que se aplica a los presos peligrosos considerados de alto riesgo, por lo que se los interna en módulos de aislamiento, ya que no pueden disfrutar de una vida carcelaria normal, ya que permanecerán encerrados en un total de 22 horas con salidas individuales de 2 horas al patio, y no podrán disfrutar de actividades lúdicas como el resto de los internos. El grado 2 u ordinario es aquel grado que se disfruta la gran mayoría de los internos en las prisiones. Con ellos se lleva una vida normalizada dentro del centro y aunque se cometan faltas graves o hayan peleas, normalmente no se pierden. Únicamente se notaría un borrón en el expediente y si se lleva con éxito el segundo grado, a partir de la pena cumplida, en la cuarta parte, se podrá optar por el tercer grado. El tercer grado es un grado de régimen abierto, aunque
Según la ley penitenciaria, se puede acceder a este grado una vez dictada la condena. En realidad, y por pacto de palabra entre diferentes instituciones, no se suele llegar a disfrutar de este grado hasta cumplida la mitad de la condena. Solo en condenas en contadas ocasiones. Por ejemplo, políticos, personas importantes o personas con buenas relaciones, personas con enfermedades muy graves, tratamientos de drogodependencia o similar. Ya cumplida gran parte de la condena como preventivo. En algunos internos se accede a este grado una vez cumplida la condena. Entre las causas tenemos la complejidad de los comportamientos delincuenciales. La sociedad ecuatoriana en las últimas décadas se ha venido enfrentando con todas las sociedades actuales a un fenómeno seriamente complejo relacionado con la pérdida de valores humanos y sociales que generan el incremento y una mayor diversidad de los comportamientos delincuenciales. Ni la sociedad, ni la estructura del Estado, ni los centros carcelarios han estado preparados para este cambio, y peor aún para sus consecuencias, como la inseguridad ciudadana, la masificación y la corrupción en las cárceles. Como segunda causa tenemos la inequidad social y el subdesarrollo. La desigualdad social que se ha experimentado en el Ecuador, particularmente en la última década, lo coloca como uno de los países más inequitativos del continente americano, con índices que señalan que tan solo un 10% de la población ostenta el 80% de la riqueza nacional. Por ende, el 70% de los habitantes se encuentran en la línea de pobreza. Con estas cifras emitidas por organismos multilaterales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no es casual que el fenómeno penitenciario se haya desvanecido hasta alcanzar niveles nunca antes vistos. La crisis, como tercer causa, tenemos la crisis de administración de justicia y el incremento de penas. Una de las causas más directamente vinculadas con el hacinamiento carcelario es la lentitud en la administración de la justicia y en algunos casos la corrupción en ciertos administradores judiciales. Si bien luego de la adopción de la Constitución Política de 1998, que permitió agilitar las causas gracias a la creación del Consejo Nacional de la Judicatura como organismo de control judicial, y a las disposiciones transitorias que generaron salida de los detenidos sin fórmula de juicio y sin sentencia. Como última causa tenemos el estancamiento de las normas penitenciarias. Ante la evolución y el agravamiento del fenómeno delincuencial y penitenciario, las normativas penales ecuatorianas se han quedado rezagadas y caducas, comparándolas con las tendencias internacionales actuales y con la normativa internacional de los derechos humanos. Es supremamente urgente una reforma integral de la normativa penitenciaria que no caiga en el endurecimiento, pero que se vuelva más ágil, justa y transparente en el sistema. Una normativa que erradique la corrupción de agentes y penitenciarios y de los propios reclusos, y que aliente y fomente el cumplimiento de la ley y de la convivencia armónica de los centros carcelarios. Gracias. Bueno, en las estadísticas se dice que alrededor del mundo existen 10,3 millones de personas encarceladas. Pueden ser en estado esperando juicio, detenidos, sentenciados o convictos. Pero ¿cuáles países tienen más personas en esta situación? Bueno, tenemos aquí las estadísticas realizadas por el último censo por el World Prison Brief, el cual es como las estadísticas de prisión del mundo, que fue realizada en el 2018. Contamos a Estados Unidos en el primer lugar con 2.217.000 personas, China con 1.217.000 personas, Rusia con 642.470 personas, India con 607.440 personas, y bueno, los otros ya tienen datos más bajos como 250.000, que es el caso de Tailandia, Turquía y así. Bien, en el Ecuador casi el 40% de la población carcelaria tiene prisión preventiva al momento. O sea, ¿qué significa? Que tiene un hacinamiento, que son las personas que están detenidas por corto tiempo y que, bueno, no se demoran 2 o 3 días en salir.
Entonces, estas personas cuentan como el 40% de la población encarcelada, y según el último censo que se hizo en Ecuador, que fue el 2018, aquí muestra bajó del 40% al 34% de las personas encarceladas, en el cual habían 39.800 personas. 608, perdón. Bien, aquí está la tabla, un momento, donde se muestra cómo ha ido pues subiendo la tasa de personas privadas de la libertad. Aquí está el último censo, que fue el 2019, del que le hablé anterior, en el cual se mostró que hay 39.000 personas, y esta línea de acá es el hacinamiento, el cual en el 2012 hubo un gran aumento de personas. ¿Por qué? Porque ahí no me acuerdo, leí que hubieron protestas y estas cosas, entonces fue por esto el gran número que subió. Y aquí en el 2020 se supone que debió haber bajado, pero por lo de la pandemia y todo esto, pero bueno, pues aquí están las personas que cuando se trataba la pandemia salían sin mascarilla o no cumplían el toque de queda, y estas están contadas aquí. Bien, en los derechos de las personas privadas de la libertad encontramos 4 capítulos. El primero, que es el debido proceso durante la detención, que es como el primer paso, digamos, que es donde está la detención, el derecho del detenido a la información, o sea, ¿por qué lo van a detener si es que no sabe? La asistencia jurídica, respeto durante el interrogatorio, tipo, no sé si han visto en las películas, tienen que tener un abogado, o bueno, también le pueden preguntar sin el abogado, pero si él dice quiero que esté mi abogado, pues tienen que respetar eso. No tienen que haber ningún tipo de torturas, entre otros. En el capítulo 2 encontramos el principio del sistema procesal penal, que es cuando ya, digamos, lo están procesando para encarcelarlo. Aquí están los derechos, el derecho a ser juzgado sin dilación indebida, la sentencia. También está un juicio justo, un juicio público, testigos. Los testigos tienen derecho a ser interrogados antes o mientras se da el juicio. La sentencia, ya lo había dicho. En el capítulo 3 encontramos lo que es el internamiento carcelario, en el cual pues ya están ingresándolo a la cárcel, ¿no? Está el registro, donde se guardan las cosas. Si han visto en las películas que, bueno, cogen lo que tengan, lentes, llaves, cosas así, y los ponen en lugar. Eso es el registro. También tienen que llenar papeles y todas esas cosas. La disciplina. También está que tienen que estar encerrados por categorías, las que dijo mi compañera anteriormente. Tienen que tener derecho a la salud, a la religión, si practican algún tipo de religión, y al contacto con el mundo exterior. En el capítulo 4 están las instancias de protección de los derechos. Acá están divididas en 2, que son las instancias internas de la protección de los derechos y las instancias internacionales. Ya en las instancias internas podemos encontrar lo que es el Estado y la sociedad civil. ¿Cuáles son estas? El Estado es, por ejemplo, de lo que habíamos visto, el derecho al voto. Pueden ver a sus familias, comunicarse, claro. Y las instancias internacionales, que son el sistema interamericano. El sistema interamericano, esto ya viene a ser como de las partes globales. En la segunda dice las relaciones de la ONU y las acciones urgentes. Aquí habla ya como los derechos a nivel global, lo que pueden permitir. Si es en caso, yo leí que el sistema interamericano puede ser, por ejemplo, a una persona que está encarcelada en otro país y ya pues necesita comunicarse con sus personas, el sistema interamericano le ayuda a eso. La legislación vigente en Ecuador, que protege a las personas privadas de la libertad. En el artículo 35, la Constitución de la República determina que las personas privadas de la libertad son un grupo de atención prioritaria. Aquí contamos también con el artículo 51, que tiene derechos específicos que ya los anotamos. Aquí puse los más importantes o los que más me llamaron la atención, que por ejemplo, no ser sometidos a aislamiento como sanción disciplinaria. La comunicación
y visita a sus familiares profesionales del derecho. Claro, estos tienen que estar vigilados por un policía que esté a cargo del momento. También declarar ante la autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad. Esto es, se les hace como un censo de vez en cuando, o también puede ser para esto de la reducción de condenas, que claro, se preguntan cómo los trataron y también le preguntan a otras personas cómo se portaron ellos. Contar con recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de la libertad. Ellos también, aunque estén pues privados de la libertad, tienen los mismos derechos. Ellos pueden denunciar si, claro, ahí no los tratan con respeto, no tienen las cosas necesarias para la salud. Como por ejemplo, si no tienen un botiquín, si alguno tiene una herida y pues no se lo tratan, todas esas cosas pues las pueden denunciar. Y también la atención a sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. Estuve leyendo y había una propuesta, no sé si ya está, que decían que las personas privadas de la libertad aquí en Ecuador podían terminar sus estudios, ya puede ser de básico o de nivel superior, ya la universidad ya no, pero o sea, para que tengan hasta el título de bachiller, por así decirlo. Ya. Bueno, doctora, siguiente con el tema es la distribución nacional de personas privadas de libertad. Esta distribución se basa en lo que son los centros de rehabilitación social, lo que son los centros de detención provisional y centros de detención contra becas. En el Ecuador existe y se reporta hacinamiento, ya que la capacidad total es de 25.000 presos, pero en la actualidad hay lo que es 36.673 presos. Siguiente. Siguiente. Aquí podemos ver en esta imagen que hay la distribución de 26 centros de rehabilitación social, 11 son de centros de detención provisional, el cual están distribuidos en todas las provincias, tanto hombres como mujeres y mixtos, y las personas que constan en cada uno de ellos. La problemática de esto es porque hay un hacinamiento en más de 10 cárceles, más del 100%. Este hacinamiento no solo afecta a las personas que con o sin sentencia abarrotan las cárceles, sino a sus familiares, quienes ven con impotencia o indignación lo que es este tema. Siguiente. Siguiente, por favor. Lo que es el sistema penitenciario ecuatoriano. Bueno, el sistema penitenciario ecuatoriano es el cumplimiento de las penas previstas en lo que son las sentencias y se debe establecer de acuerdo a los principios y directrices sobre los procedimientos en lo que es la ejecución de las penas y medidas de seguridad, apegado al debido proceso y sentencias justas, garantizando en todo momento lo que es procesal al respeto de las garantías y de los derechos humanos inherentes de toda persona. Los derechos de toda persona privada de libertad deben ser reconocidos y garantizados por parte del Estado y los operadores del sistema carcelario, ya sean estos abogados, custodios, criminólogos, psiquiatras, médicos, enfermeras, trabajador social, sociólogo, lo que es psicólogo, defensor público, juzgado, juez, y entre otros, y de acuerdo con la protección más amplia a favor de lo que es el sector más vulnerable. Muchas gracias. Buenos días, yo les voy a hablar sobre los derechos en el Ecuador de las personas privadas de la libertad. El reglamento del establecimiento penitenciario regula el ejercicio de un conjunto de derechos y deberes de las personas privadas de la libertad. Bien, todas las personas privadas de la libertad tienen derecho a un catre, un colchón y una frazada, alimentación de calidad y cantidad suficiente, la que será supervisada por un especialista en nutrición, médico o paramédico. Recibir paquetes o encomiendas, los que serán objeto de registro y control. En la libertad ideológica y religiosa, al honor, a ser tratadas por su nombre, a la intimidad personal y al acceso a la cultura, preocupándose por el desarrollo integral de su personalidad.
Efectuar estudios de enseñanza básica en forma gratuita dentro del régimen del establecimiento. Desarrollar trabajos individuales o en grupos que les reporten algún tipo de ganancia. Para esta forma, ayudar con los gastos a su familia y ahorrar para el egreso. La información, mediante la libre lectura de libros, ya sea revistas, periódicos, incluso aparatos de radio o incluso hasta la televisión. Comunicarse por escrito su propio idioma con sus familiares, amigos, representantes, etc. Que al menos 8 horas del día estén destinadas al descanso y que el resto del tiempo las autoridades atiendan sus necesidades espirituales, físicas, de tratamiento, formativas y culturales de cada una de las personas privadas de la libertad. Ser visitadas por sus familiares y personas que ellas hubieran autorizado a visitarlas. Todas estas visitas se celebrarán de manera que se respete al máximo su intimidad y no tendrán restricciones que la impuestan por las razones de seguridad y un buen orden del establecimiento. También tenemos dirigirse a las autoridades competentes, tanto dentro como fuera del recinto penitenciario. No ser discriminada, la atención médica y hospitalización cuando lo necesite, lo cual puede desarrollarse dentro o fuera de los centros penitenciarios. Las personas privadas de la libertad también tienen derecho a informar a su familia o a quien hayan determinado al momento de su ingreso. Tienen derecho a la protección de datos e información personal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a continuación tenemos los programas que favorecen a las personas privadas de la libertad. Tenemos 3 programas que las favorecen. La primera es la propuesta de mejoramiento de la gestión de tratamiento de rehabilitación dentro del CRS. El punto número 2 tenemos el mejoramiento y aplicación de nuevas técnicas para la introducción al mercado laboral. Y el punto número 3 es la orientación familiar. A continuación les voy a especificar cada una de estas propuestas dadas. Siguiente día. Bueno, la propuesta número 1 es la de mejoramiento de la gestión del tratamiento de rehabilitación dentro del CRS. Como punto número 1 tenemos la elaboración de actividades encaminadas a aprovechar óptimamente el tiempo de las personas privadas de la libertad, fuera de sus celdas, para de esta forma ocuparla en actividades que mejoren su desempeño laboral y creativo. Tales como tenemos los cursos de agropecuaria, los cursos de joyería, los cursos de auxiliares de enfermería, electricidad e incluso de carpintería. Otro punto es la elaboración de una propuesta que incentive a la reducción de los internos. Presentar una propuesta que facilite a la participación de las personas privadas de la libertad en actividades ya sea de ocio o de cultura. Y lo último tenemos de favorecer actividades que fomenten el desarrollo de la autoestima de cada uno de los internos. Siguiente diapositiva. Bueno, la propuesta número 2 es el mejoramiento y aplicación de nuevas técnicas para la introducción al mercado laboral. Aquí tenemos un punto que es el más importante dentro de esta, que es crear un plan de acciones con las siguientes responsabilidades. A su vez, esta se divide en 2, que es la firma de convenios con instituciones involucradas y la realización de contratación del empleado con todas las garantías legales necesarias. Siguiente diapositiva. Bueno, en el último programa encontramos la orientación familiar. Y dentro de este encontramos 3 puntos muy importantes, que es formar la escuela para padres, con el objetivo de educar a la familia para que de esta forma se construya una sana interacción familiar. Y el punto número 2 es capacitar a la familia en la forma más adecuada para de esta forma comunicarse con cada uno de sus componentes. Y la última es plantear estrategias para conseguir eliminar los dinamismos que están paralizando el sano crecimiento de todo el sistema familiar. Muchas gracias. Ok. A continuación tenemos lo que es el acceso a la salud de las personas privadas de libertad. Bueno, las personas privadas de la libertad tienen derecho, como toda persona, a una atención integral de la salud, la cual se constituye como una de las responsabilidades
responsabilidades del Estado desde el mismo momento en el que dicha población está en custodia de las instituciones tanto penitenciarias como carcelarias. Los reclusos que tienen alguna enfermedad física crónica grave no reciben una adecuada atención mientras están encarcelados, incluyendo así lo que son las enfermedades mentales, por lo cual se necesita mejoras tanto en lo que es la salud correccional como en los servicios comunitarios de la salud mental con el fin de prevenir el crimen y el encarcelamiento. Por consiguiente, existe la evaluación de los que son los servicios de atención médica para identificar las fortalezas de los programas y las oportunidades de mejora con el fin de reducir el riesgo de los daños y la mejora de salud personal de los presos y así también mejorar la salud pública. En la población de los jóvenes encarcelados, como en los adultos, este representa un problema para lo que es la atención médica, como por ejemplo que se ha evidenciado que los jóvenes encarcelados enfrentan una mayor tasa de morbilidad desproporcionada que es más alta y una mayor mortalidad en comparación con lo que es la población general de adolescentes, teniendo tanto necesidades en salud mental, salud reproductiva, salud mental y con limitaciones en el sistema de salud para su atención que probablemente sea como resultado de que tengan un menor acceso a la atención, a la participación en comportamientos de alto riesgo y las disparabilidades médicas subyacentes. Por otra parte, las mujeres también forman una minoría creciente dentro de lo que es la población de las personas encarceladas. Las mujeres tienen necesidades especiales y características distintas a comparación con los hombres, específicamente las mujeres con edades superiores a los 50 años, cuyo estado sería de doble minoría, en el que necesitan acceso a la salud, eh, a sus relaciones sociales afines con el género y la edad que aumentan la vulnerabilidad. Adicionalmente, las mujeres presas tienden a sufrir problemas en la salud en una variedad de condiciones, como sería el impacto inicial del encarcelamiento, la separación de las familias y la vida forzada con otras mujeres que obviamente sufrían abstinencias de drogas y problemas graves de la salud mental. También afectan lo que es en contraste con las posiciones en las cuales las mujeres enfrentan lo que es el encarcelamiento como la pobreza, la exclusión social, el abuso de sustancias y la violencia, siendo necesario así implementar iniciativas que promuevan introducir lo que es la salud en las cárceles. Siguiente diapositiva. Por otro lado, tenemos las soluciones a la oportuna atención médica en lo que es los problemas de la salud y consumo de drogas. Como primer punto tenemos mejorar la atención médica en casos de emergencia. Esto se realiza a través de lo que es la evaluación médica periódica de los internos, el aumento de médicos y también la dotación permanente de medicina. Como segundo punto tenemos reducir el nivel de enfermedades fácilmente prevenibles, que esto se realiza a través del mejoramiento de la infraestructura para la atención médica, es decir, chequeos periódicos, un plan de medicina preventiva, etc. Como tercer punto tenemos reducir el número de internos que consumen drogas y evitar su recaída a través de un programa especial para lo que sería la rehabilitación terapéutica. Como cuarto punto tenemos promover ágilmente los indultos para enfermos terminales y 5, tercerizar la provisión de alimentos a entes privados. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos lo que es el problema y soluciones del sistema penitenciario ecuatoriano. Bueno, los problemas que afronta el sistema penitenciario aquí en nuestro país Ecuador no es un tema nuevo, ya que su problemática ha sido analizada bajo varios enfoques, tanto jurídicos, sociales, inclusive bajo la óptica económica y antropológica. Sin embargo, esta apreciación es superficial, ya que el diagnóstico del sistema en el país ha variado en los últimos años y ha dejado de ser aquel problema estructural
que enfrentan todas las sociedades del mundo para convertirse en un fenómeno que es más lacerante y más violatorio de lo que sería la dignidad humana en el Ecuador. Y esto sería una realidad que pocos quieren verla, pero muchos desearían ocultar. También tenemos algunas causas de los fenómenos penitenciarios ecuatoriano actual basado en la complejidad de los comportamientos delincuenciales. Bueno, la sociedad ecuatoriana en las últimas décadas se viene enfrentando, como todas las sociedades, a un fenómeno seriamente complejo que viene relacionado con la pérdida de los valores humanos y sociales que generan el incremento a una mayor diversidad de los comportamientos delincuenciales. Muchos economistas y políticos han querido encontrar como única causa la pérdida de los valores morales y sociales al complejo fenómeno humano de la inequidad y la desigualdad social y local e internacional, pero se considera que la desmoralización de la sociedad tiene un origen mucho más profundo, ya que la desculturalización de las sociedades locales es por el consumismo desmedido impuesto desde afuera y la falta de una formación ética que está comprometida con los valores sociales que generan un egoísmo externo que arrastra con todo y con todo. Bueno, pues entre las causas que tenemos están la inequidad social y el subdesarrollo, la crisis de administración de justicia e incremento de penas, que esta es un punto bastante interesante que mencionar, ya que pareciera que ante la imponencia de frenar el fenómeno delincuencial, una parte de la sociedad estima erróneamente que la única salida para esto sería agravar las penas, pero esta normativa o esta solución sería equivocada, ya no solamente por lo que sería el hecho que estadística y científicamente está comprobado que esta medida adoptada por otras sociedades que se consideran, entre comillas, más desarrolladas, no ha tenido resultados positivos, ya que no ha incidido en la disminución de la delincuencia, sino que por el contrario, esto se ha incrementado, sino que también en una medida meramente temporal, que ante la complejidad del fenómeno penitenciario, lo único que haría es agravar el hacinamiento y la corrupción y además la violencia dentro de las cárceles. También tenemos el estancamiento de las normas penitenciarias, que básicamente aquí en Ecuador se ha quedado bastante caducada lo que sería el sistema penal ecuatoriano, comparándolo con tendencias internacionales actuales, en las cuales vale destacar algunas normativas que creo que servirían de eficiencia para el sistema, ya que deberían implementar una normativa que lo que haga es erradicar la corrupción de los agentes penitenciarios y los propios reclusos y caliente y fomente el cumplimiento de la ley y la convivencia armónica en los centros carcelarios. También una normativa que erradique lo que es la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes al interior de las cárceles. También una normativa que lo que haga sea, permita una formación integral a los agentes penitenciarios como unos entes generadores de verdadera rehabilitación y reinserción social de los prisioneros, y no de entes generadores de violencia y de reproducción delincuencial. Por otro lado, tenemos la politización y la centralización del sistema penitenciario ecuatoriano, que bueno, la politización está directamente vinculada con lo que es la corrupción al interior de las cárceles. Y bueno, se requiere, por tanto, la reestructuración integral de lo que sería el sistema carcelario, de tal modo que ofrezca una colectividad de independencia, tanto de transparencia como de autonomía, que serían cualidades que son impredecibles para lograr una solución no solamente inmediata, sino también integral y de largo alcance. Siguiente diapositiva. Por último, tenemos el coronavirus y cárcel en Ecuador. Bueno, con una población aproximadamente de 40.000 personas privadas de la libertad, la emergencia sanitaria por el COVID-19 o coronavirus amenazaba con profundizar las crisis carcelarias en los centros de reclusión del país. Bueno, recuerdo que circulaba en las redes sociales un comunicado que era redactado por algunos reclusos en el que hablaba sobre la vida debe prevalecer, en
donde se solicitaba la liberación de aquellas personas o aquellos presos que no constituyen un peligro para la sociedad y que son aquellos que no tengan antecedentes penales, que sean no violentos o con primera sentencia, asimismo como aquellos recursos que tenían voluntad de reivindicación por sus causas intachables, mientras pagan su condena, además de las personas que tenían tercera edad o enfermedades catastróficas, discapacidades o mujeres embarazadas. Y de todas ellas, fueron 444 las personas que salieron beneficiarias, como lo que sería el cumplimiento integral de la pena, el cambio del régimen semiabierto, beneficio de prelibertad, la sustitución de la prisión preventiva y además 364 personas estaban detenidas por apremios, es decir, por deudas de pensión alimenticia y salieron con boletas de excarcelamiento emitidas por los jueces de las unidades de la familia. Y bueno, entre los que salieron beneficiarios fueron algunas personas conocidas como el ex vicepresidente, también este hombre Rasquiña, y bueno, entre otras personas. Con esto acabamos nuestra participación y muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien, al grupo final. Como hemos visto, bueno, los centros de rehabilitación social, como su nombre indica, pues no cumplen el propósito que dicho nombre indica, o sea, la rehabilitación de las personas privadas de libertad. En estos centros, pues prácticamente se reproduce lo que se vive en la sociedad, esa falta de valores, bueno, igualmente el hacinamiento, la falta de recursos. Se ha visto en muchas ocasiones que han hecho algunas requisas y se ve que existe droga, teléfono, que hay clases sociales dentro de las cárceles, que hay bandas que actúan dentro de las cárceles para realizar ilícitos afuera. Entonces, realmente, pues, como han dicho sus compañeros, el sistema necesita una reestructuración integral que posibilite esa rehabilitación, porque eso es posible. En algunas cárceles del mundo, pues hay programas de fomento del trabajo, que incluso los presos ganan un pequeño salario por hacer manufactura, sobre todo manufactura. Están instalados esos equipos para poder trabajar e incluso eso les ayuda a la rehabilitación. También hay otros programas, yo les puedo hablar del de España en cuestión educativa. Los presos pueden terminar sus carreras dentro de la cárcel y salir con un título profesional que le facilita la reinserción laboral una vez que hayan salido en libertad. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero realmente pues hay que tener voluntad de hacerla. Y ojalá pues en el próximo periodo que comienza ya dentro de poco, pues se busque este colectivo, que es un colectivo vulnerable, y se busque de alguna manera pues mejorar la situación de ellos. Muy bien, hemos terminado los grupos vulnerables. Ustedes tendrán que seguir reflexionando sobre esos grupos que hemos visto, porque va a ser una realidad que ustedes van a vivir una vez que sean médicos, van a estar en contacto con esos grupos vulnerables. Ojalá que cuando ya eso ocurra, que son dentro de 6 años, la situación haya cambiado para alguno de esos grupos. De cualquier manera, pues estas exposiciones que ustedes han hecho, esta investigación que ustedes han hecho, pues les ha acercado un poco más a la realidad que existe en el Ecuador y en muchas partes del mundo, y les va a hacer un poco reflexionar sobre los principios y valores que ustedes quieren tener como médicos para, de alguna manera, apoyar a esos colectivos. Muy bien, entonces hemos terminado.
hoy día también terminamos ya la clase y veremos el siguiente tema, que sería el tema de violencia de género, el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ustedes no votan, pero esperemos todo lo mejor para nuestra universidad el día de mañana, que votan estudiantes a partir de tercer curso, tercer nivel, estudiantes administrativos, servidores y administrativos y docentes. Entonces, ojalá pues que gane el mejor y que la universidad se renueve y empiece un periodo próspero para que ustedes que están comenzando su carrera puedan culminar con todos sus derechos, con todos sus los programas que les van a poner, diríamos, a disposición de ustedes una mejor formación y garantizar que adquieran esas competencias como futuros médicos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias.